estoy siempre en contradicción, estoy siempre en contradicción, ¿sí? Hago esto, todos los días estoy inventando algo. Si me parecía que rezar un salmo entero sentado no estaba bien, pues ahora invento que al final, en el Gloria al Padre, me levanto. Y si un día, por lo que sea, no me levanto, pues ya estoy a mal conmigo mismo, porque la imagen ideal es levantarme en el Gloria al Padre. Y así muchísimas cosas que van ocurriendo en nuestra vida, en esa imagen ideal que tenemos nosotros, que ronda mucho y raya mucho en lo perfeccionista, que es psicológico. El perfeccionismo es un tema psicológico. No, yo tengo que llegar tengo que cada día esforzarme más, porque la idea que tengo ideal de mí mismo me está diciendo, bueno, pues eso que cuando nosotros decimos, bueno, pues ¿cuál es la imagen ideal que tengo de mí mismo? Pues a lo mejor una persona que está todo el día en oración, que está todo el día, pero se me van pasando los años y yo no soy una persona de oración. Bueno, pues a lo mejor es que te has fraguado de ti mismo una persona idealizada porque hace mucha oración y no es para ti. No es para ti. Te has idealizado a ti mismo y entonces vas a estar siempre en contra de ti mismo. Vas a estar a mal contigo mismo porque no consigues aquello que te habías propuesto desde no sabemos cuándo como imagen ideal de ti mismo. En este sentido, pues incluso tenemos que tener cuidado cuando leemos o vemos la vida de los santos. Pues yo quiero ser como San Roque, pues yo quiero ser como Bueno, pues mira, deja a cada uno ser lo que tiene que ser y tú sé también lo que Dios quiere que seas. Pero no quieras ser San fulano de tal, porque eso no es para ti. Eso no es para ti. Los santos te pueden ayudar con su intercesión, te pueden iluminar pues en este aspecto, en este otro, sobre todo con sus escritos, pero a lo mejor ninguno de los santos ha dicho, vosotros sed como yo, imitarme a mí. No. Creo que en la Sagrada Escritura solo hay un texto de San Pablo en que él dice, sed imitadores míos. Y añade, como yo no soy de Cristo. Sed imitadores míos como yo no soy de Cristo. Entonces, démonos cuenta de todo este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor yo estoy siempre como a mal conmigo mismo, estoy como amargado con mí mismo porque no consigo la imagen ideal que tengo de mí mismo. Y estoy dando, machacando a todos los que están a mi alrededor porque no me comprenden, porque no me entienden, porque, mira, si es que es muy difícil de comprender, de entender, porque estás viviendo una imagen idealizada de ti mismo, que no eres así y que posiblemente ni Dios quiere que seas así. El tema de la imagen ideal es un tema también que es importante a la hora de plantearnos la experiencia del pecado desde estos niveles. Aquí, en el número 3, empezamos ya una cuestión como menos subjetiva, menos psicológica, más objetiva. Es la cuestión de las normas, la cuestión de las leyes. Pregunta yo, ¿qué influjo tiene la ruptura de las normas morales en mi conciencia de pecado? ¿Me siento en falta, en desorden? ¿Me clasifico entre los rigoristas morales o entre las de manga ancha? ¿Soy alérgico a toda disposición legal? ¿O por el contrario, pues soy muy meticuloso en toda norma moral, ¿no? Entonces, es el pecado falta. Esto es muy corriente a la hora de... Padre, el otro día, pues no sabía que era precepto y no fui a misa. No fui a misa. Y llegan a lo mejor con una conciencia de pecado mortal. Por no haber... Y les digo, bueno, pues ha conculcado un precepto. Pero a mi manera de pensar, usted no ha roto con Dios. Uy, ¿yo cómo voy a romper con Dios? Ni muchísimo menos. Fue que me descuidé, o que tuve pereza, o que
iba de viaje, podía haber hecho un esfuerzo, casi siempre podía haber hecho un esfuerzo y llegar a misa, pero usted ha querido así romper con Dios, una ruptura grave, de decir, no, es que, no, por favor, ¿cómo quiere usted? ¿Cómo quiere usted? Y así en muchísimas conciencias que tenemos de pecado que son faltas contra unas leyes establecidas, contra unos principios establecidos. Bueno, pues miremos un poquito a ver si es que nos hemos creado, nos han creado una conciencia rigorista, porque entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo porque hay leyes que hay tantos códigos, no solamente el código penal, está el código de la circulación, está el código de tantísimos principios éticos. Si uno es meticuloso y lo que quiere es observar la ley, lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal moralmente, porque va a necesitar un confesor continuamente, porque continuamente a lo mejor está conculcando leyes establecidas, ¿no? Entonces ese es un nivel que hemos también, pues no sé, de cuidar mucho, ¿no? De cuidar mucho, porque ya os he contado alguna vez una anécdota, ¿no? De una chica que vino a confesarse, ¿no? Que vino a confesarse y se acusaba de haber cometido una falta muy grave. La falta grave era que estaba gorda. Porque hoy la ley es estar delgado. Antes decíamos que la Iglesia era tan rigorista en el campo de... Y hoy la sociedad es tan rigorista en el campo de la estética que vuelve tarumbas a muchos jóvenes, generando enfermedades tan terribles como eran antes los escrúpulos en materia de la sexualidad. La bulimia y la otra. La anorexia. Eso no lo ha creado la Iglesia. Eso lo ha creado unas leyes de estética dentro de la sociedad. Y hay personas que se pueden sentir en falta por eso, porque han comido de más, no por una cuestión de gula, ni por una cuestión de solidaridad con los que no comen, sino por una cuestión simplemente dietética, de decir, hombre, es que esto no está bien en nuestra sociedad. No creáis que es una cosa baladí, Yo he conocido a un obispo, de cuyo nombre ahora mismo no quiero acordarme porque estamos en internet, pero que a sus sacerdotes, que los veía un poquito entrados en carne, les decía, no hay que ponerse al régimen, que hoy la imagen es muy importante. Y elegía vicarios, conforme también, por supuesto, al saber y a su santidad y todo, pero también a la imagen. No quería curas gordos, tripudos. Démonos cuenta de que el poder que tiene la sociedad hoy en la cuestión de la imagen es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, y a veces, lo queramos o no, nos miramos como aquella que siempre que pasaba por ciertos escaparates miraba así de reojo y le preguntaron, ¿por qué mira de reojo? Porque es que si no se va a comprar nada. Y dice, no, si a quien me miro es a mí. A ver cómo voy. A ver cómo voy. Porque es ahí en la luna del escaparate donde me miro. Entonces, a lo mejor no somos tan ilusos, o tan, pues no sé, tan obtusos, mejor dicho, de ir al confesionario a decir, pero a lo mejor estamos a mal con nosotros mismos y todo se mezcla. Cuando somos muy religiosos, todo se mezcla, y entonces nos viene bien que la Iglesia hable del ayuno voluntario y de eso, porque nos viene bien, pero en el fondo, bueno, pues yo ayuno y como poco y eso parece muy ascético, y en el fondo uno dice, no, pues a mí la ascesis y el ayuno voluntario y todo me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es los kilitos de más que llevo de argucia. Eso es lo que me importa de verdad. Entonces, mira el tema, claro,
mira el tema respecto a los mandamientos de Dios y de la